Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a un programa más, Abogados al Día, Data Protección. Amigos, hoy estamos de plácemes, tenemos un programazo diría yo, ¿por qué? Porque vamos a tocar un tema en específico que muy pocos en México dominan, muy pocos en México conocen, y sin embargo es muy importante en nuestras vidas. ¿De qué tema estamos hablando? De los datos biométricos. Y para esto tenemos nada más y nada menos que a uno de los más grandes especialistas, yo creo que no solamente en México, en Latinoamérica, la doctora Vanessa Díaz Rodríguez, que nos acompaña. Bienvenida, Vanessa. Muchísimas gracias, Mario. Muchísimas gracias a tu auditorio. Gracias. Por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Les voy a platicar un poquito de la doctora Vanessa, que aparte de ser una doctora destacada en estos temas, gran abogada, pues es muy amiga de nosotros, Data Protección, y por eso doble gusto tenerse por aquí, Vanessa. Muchas gracias. La doctora Vanessa Díaz Rodríguez es doctora por la Facultad de Derecho de la Universidad de Tasmania en Australia, con la investigación e implicaciones jurídicas del flujo de información biométrica con fines de identificación en Australia, México, Nueva Zelanda y España. Nada más para que vayamos tocando un poquito el tema. Es maestra en Derecho por la Universidad Anáhuac del Sur. Estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad del Pedregal. Realizó un diplomado en Derecho Comparado de la Información por la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Por lo que respecta a productividad académica, ha dictado 20 conferencias como ponente, tanto a nivel nacional como internacional. Ha moderado y coordinado 11 mesas de trabajo y paneles, ha publicado nada más 5 libros en coautoría, 44 capítulos de libros, 10 artículos, en fin, es una especialista en todo lo que cabe en derecho de datos biométricos y tecnologías de la información. Y bueno, amigos, ya ustedes contemplando el tipo de invitado que vamos a tener en nuestra mesa, pues empezamos. Mi estimada Vanessa, vamos a empezar por lo más básico, para que conozca nuestro auditorio de qué estamos platicando. ¿Nos podrías decir de qué trata la biometría digital o qué trata la biometría digital? Mira, la biometría digital es una nueva forma que nos permite analizar cierta información. Es decir, la biometría antes de la nueva tecnología ya existía y nos servía para medir diferente tipo de especímenes, por ejemplo, de cuestiones de materia, tanto rocas, animales, plantas, y a través de la estadística se hacían ciertas pruebas y nos daban ciertos comportamientos de ese tipo de especímenes. Después ya viene revolucionando todo esto de la biología, con Darwin y desde allá, entonces empieza uno a interesarse precisamente por la evolución del ser humano. Y es ahí en donde se empieza a aplicar la biometría en los seres humanos. Okay. Y con la nueva tecnología ahora, pues esto se revoluciona y es una forma de obtener datos de nosotros mismos. Es a través de nuestro mismo cuerpo, de nuestras mismas características, tanto físicas como de comportamiento, que empezamos nosotros a poder establecer ciertos parámetros para poder identificar o autenticar ciertas cosas. Claro. ¿No? Claro. Estamos hablando entonces que, bueno, es la forma de medición que se tiene, o es la ciencia de la medición en todo lo relacionado con los aspectos biológicos. Sí, ahora, aquí hay que señalar que no existe una discrepancia o alguna conflicto entre los teóricos, en que algunos para ellos sí es ciencia, para otros es solamente una técnica en donde se arrojan datos. ¿Por qué? Porque para los que dicen que es una técnica y no una ciencia, pues sencillamente la razón es que por sí misma la biometría no genera un nuevo conocimiento, sino se necesita de otro tipo de áreas. Para nosotros dicen, bueno, no, al final del día un sistema biométrico, que lo hablaremos un poquito más adelante, pues ya me genera una nueva información, un nuevo conocimiento. Claro, ¿No? Sí, es precisamente el punto. De hecho, me gustaría que me comentaras qué son los datos biométricos y qué relación tienen con las tecnologías. Mira, los datos biométricos son características, como lo mencionaba, de nosotros. La forma de caminar, las pisadas, el ritmo al hablar, nuestras huellas dactilares, nuestro rostro, el iris, las cejas, la misma sombra e incluso el ADN. Claro. Esos son datos biométricos. ¿Podríamos considerar un dato biométrico, por ejemplo, que alguna vez tuvimos oportunidad de platicar tú y yo, pero me gustaría que dieras su respuesta al público, la forma de caminar de las personas? Claro, mira, existen dos tipos de datos biométricos en términos generales para los cuales se obtiene esa información. Y esto va a ser a través de dos sistemas.
un sistema de autenticación o un sistema de verificación o de identificación. Es decir, en la cuestión de los pasos es cierto ritmo y la cierta postura en la que nosotros nos paramos para realizar esos pasos, cómo cargamos la fuerza de nuestro cuerpo a través de las rodillas y obviamente los pies. Entonces podemos verlo cómo se desgastan nuestros zapatos, de la forma interna del talón o la forma externa del talón generalmente. Y eso va a pasar en cualquier tipo de zapato que estuvimos viendo. Siempre vamos a desgastarlos de esa misma manera. Sí. ¿No? Entonces, bueno, ahora, hay ciertos tipos de datos que nos permiten ser más certeros a la persona de utilizarlos a la hora más bien de identificar a esa persona. Por ejemplo, los mismos pasos no me dice quién es. Nosotros podríamos decir, bueno, es que yo cuando estoy en casa conozco los pies o conozco las pisadas de la persona que está en la recámara, porque seguramente es mi papá el que está allá arriba y escucho y reconozco sus pisadas, ¿no? Claro. Pero no necesariamente. Entonces no me da la certeza. Ese tipo de información no me sirve para identificarlo realmente. Okay. ¿No? Tal vez en un ambiente controlado, sí, pero para términos externos no me vendría bien utilizar ese tipo de datos. Claro, no sería completo entonces, ¿no? Ok, muy bien. Fíjate que ahorita platicando un poco esto de los datos biométricos, lo voy a aterrizar al corazón de Data Protección, que terminamos siempre relacionándolo con los datos personales. Sí. Bien, en este aspecto, pues tú bien lo sabes, al ser experta, pues existen dos tipos de datos hasta ahorita reconocidos por la ley, los datos personales y los datos personales sensibles. Los sensibles, pues los que afectan la esfera más íntima del titular, ¿no? Que pueden llegar a generar alguna discriminación, alguna afectación para la persona. En este caso, debido a la forma en sí o a las características que tienen los datos biométricos, ¿considerarías tú que estos son datos sensibles, datos personales sensibles? Es que depende para qué los vamos a utilizar y la forma en cómo los vamos a recolectar. ¿Ok? Por ejemplo, el rostro. El rostro es un dato biométrico, pero es un dato público al mismo tiempo, porque nos conocemos, platicamos, caminamos por la calle sin una máscara. Claro. ¿No? Nuestras fotografías están plasmadas en las credenciales que utilizamos, ¿no? Okay, sí. Pero no es la misma invasión que se tiene a la hora de recolectar, por ejemplo, el iris, ¿no? O bien el ADN, que el ADN sí es un dato ya más sensible. Entonces va a depender las circunstancias en las que nos encontremos para decir si es un dato sensible o no, pero en términos generales no a excepción del ADN. No a excepción del ADN. O bueno, tal vez, perdón que te lo comente, que te lo haga un poquito como especialista también en datos. Podemos encontrar un dato sensible, puede ser a lo mejor algún tipo de enfermedad que parezca a alguna persona. El iris, como bien dices, no llega a ser un dato biométrico sensible, pero si utilizaran el iris para detectar algún tipo de enfermedad, si hiciera un uso diferente, pues aquí ya podría entrar. No, claro. Cuando uno recolecta el iris, existen ciertos parámetros y obviamente, además de tener el consentimiento de la persona o de los individuos, es muy claro lo que tenemos que solicitar, es decir, o más bien para qué lo vamos a utilizar. Y, por ejemplo, lo pongo en términos claros, las credenciales de lector, los pasaportes, también nos están tomando, a la hora de la fotografía, también nos están tomando el iris. Pero por sus características y por la normatividad que existe, la tecnología no permite, la que se está utilizando ahorita, no permite que se tome más allá de esta información. Es decir, la toma del iris, al menos en la credencial del INE y el pasaporte, son en blanco y negro, lo que no permite dar otro tipo de información como la presión, glaucoma, alguna enfermedad nerviosa, ¿sí? Ese tipo de cuestiones. Entonces, podríamos decir que es de acuerdo a la forma en cómo se recaba el dato biométrico, como podría tener una finalidad. Así es, y en ese sentido puedes afectar incluso si puede ser sensible o no. Generalmente los documentos que cuentan con mucha información personal más información biométrica pudiera ser sensible, ¿no? El caso de la credencial electoral me parece que sí pudiera ser sensible en el sentido de la información contenida ahí, no tanto por los datos biométricos, sino por la cantidad de información que se recolecta.
Claro, sí, bueno, la imagen, todos, ese tipo de Así cuestiones. es, la firma, el domicilio, la edad, mucha información que está ahí. Fíjate que, bueno, aprovechando este tema de datos y pues conociendo tu expertise, mi estimada Vanessa, ¿considerarías tú una fotografía un dato personal? Sí, claro, pero a lo mejor no tan sensible o con un nivel, no con un nivel de protección muy alto, ¿no? Ahora, dependiendo del tipo de tecnología que estemos utilizando para una fotografía y obtener el rostro, va a depender el tipo de características que vamos a recolectar. Es decir, podemos tener la tecnología, puede ser muy básica, que me permita a través de 12, 33, 38 puntos, es decir, la distancia entre ceja y ceja, la distancia entre la ceja y los ojos y la nariz, la boca, las orejas. Todo este tipo de información me va a dar cierto porcentaje de seguridad de que a la persona que le estoy obteniendo el dato la estoy identificando. Pero también puede ser que si utilizo una tecnología muchísimo más avanzada, con muchísimo más detalle a la hora de recolectar la información, puedo utilizar esa misma fotografía no solo para identificar, sino para verificar que realmente es la persona que dice ser. Ok, perdón que te haga esa pregunta a colación, pero es que he estado viendo últimamente que, bueno, se sabía anteriormente, Facebook ya está utilizando el Big Data, pero por medio de las imágenes, de las fotografías que subimos, ¿no? Para identificar a las personas, con el simple hecho de subir una fotografía, tienen ellos un programa y pues nos detectan quién es con alto grado de precisión, pero como bien dices, con grado de precisión, porque no significa que sea exactamente esa persona, puede llegar a tener sus fallas, porque cuántas personas hay que tienen características casi idénticas, ¿no? Claro, sí, de hecho, lo genial, para bien o para mal, yo lo pondría así, es que nosotros mismos a través de Facebook estamos mejorando la tecnología en cuestión de identificación de rostro. Es decir, hoy por hoy, ese tipo de tecnología no está al 100% desarrollada. Entonces, Facebook compra una empresa que se dedica precisamente a la creación y patente de identificación de rostro. Y a la hora que nosotros estamos etiquetando las personas en las que estamos, o bien los lugares en los que estamos, o bien los paisajes en los que estamos ayudando a desarrollar ese tipo de tecnología de manera gratuita, ¿no? Y a la vez, posiblemente estemos violentando un derecho que es el hecho de etiquetar sin preguntarle, sin consentimiento a la persona con la que estamos en esa fotografía. Ok, sí, pues ya estamos entrando en otros temas también, porque claro, ya estamos hablando que el hecho de que estemos etiquetados, estamos hablando de geolocalización, datos biométricos, ¿no? Que se está utilizando en el Big Data. Pero mira, está muy interesante. Por cierto, Vanessa, ¿para qué sí? ¿Qué tipos de sistemas biométricos existen actualmente? Y si nos podrías comentar, ¿para qué sirven estos sistemas biométricos? Pues mira, existen diferentes tipos de sistemas biométricos, pero básicamente son utilizados o clasificados de dos maneras. Uno es para la identificación y el otro es para autenticar que esa persona es. Es decir, el primero, el sistema de identificación, sirve precisamente para responder la pregunta de quién es esa persona. Y ahí ese sistema va a trabajar de uno a uno, es decir, mi información que se encuentra almacenada en una tarjeta, a la hora que yo hago el check-in, inmediatamente corrobora que esa información esté ahí. Ok. O bien sistemas que sirven para autenticar la identidad de ese individuo, es decir, realmente es esa persona quien dice ser, y ese puede ser uno entre varios. Ok. ¿Y en México estamos utilizando algún tipo o algunos tipos de sistemas biométricos actualmente? Digo, de manera general, ¿no? Sí, mira, tanto el sector público como el sector privado lo ha estado utilizando porque las ventajas de ese tipo de información es muy, muy amplia. Tanto de reducción de costos, por ejemplo, es decir, ya no necesitas estar haciendo tanta fila, ¿no? Los puedes ir reconociendo a través de la fotografía o bien a través de los check con el dedo pulgar. Claro. Y bien también están de moda los documentos biométricos, que bueno, como ya mencionábamos, la credencial electoral, el pasaporte, y la idea también es de tener un solo documento que tenga toda esa información y que me permita hacer muchas cosas, como también poder pagar el cine, por ejemplo, o que se me deposite mi quincena,
¿no? Vamos, la tecnología va avanzando y nosotros podemos crear muchísimas cosas con este tipo de información, y la biometría lo que nos va a permitir es sustituir el token tradicional. Ok, ya estamos dejando un poquito el lado de hackers, de algoritmos, y ya más sería de reconocimiento por medio de estos sistemas biométricos, más o menos. Sí, claro. De hecho, se crean ambientes ya muchísimo más amistosos. Es decir, la idea es que tú te sientas en un ambiente en donde laboras de lo más cómodo sin que tengas que estar haciendo mucho. Es decir, desde el momento en el que tú ingresas al edificio inteligente con tu credencial biométrica, esta información, autentica que eres tú, y y al usar el elevador vas a poder llegar al piso de tu oficina, e inmediatamente a la hora de abrir la puerta de tu oficina vas a tener la calefacción o el aire acondicionado que a ti te gusta. Wow. Sí, ¿no? Sí, claro. La luz que a ti te gusta como a ti te gusta. Claro. ¿Por qué? Porque está reconociendo que eres tú. Sin necesidad de decirlo, ya lo está reconociendo con nuestros datos. Así es. No, está excelente. Ahí estamos entrando a otro tema que ya es el Internet de las cosas, que me gustaría tocar contigo en el siguiente capítulo, si me lo permites. ¿Sí? Claro que sí. Amigos, vamos a un corte. Como ven, está interesantísimo el programa de hoy. No se nos vayan, regresamos en un momento. Muchas gracias. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Amigos, nuevamente seguimos en su programa, en tan interesante programa el día de hoy de Abogados al Día, Data Protección, con el tema datos biométricos. Y bueno, nos quedamos antes de llegar al corte sobre el tema del Internet de las cosas.
la relación que va a haber con los datos biométricos. Ustedes ya han entendido lo que hemos platicado, pues ¿qué es el Internet de las cosas? El Internet de las cosas es el Internet aplicado a cualquier artículo de nuestra vida, al refrigerador, al Internet que se encuentra, pero bueno, quisiera que nos lo platicara un poquito más, Vanessa, para entrar en contexto y qué relación tiene con los datos biométricos, mi estimada Vanessa. Muchas gracias. Pues mira, lo que estábamos platicando es que ya no estamos tan lejos de ese tipo de películas en donde podíamos ver que en la misma casa podrían tomarnos nuestros datos de salud, ¿no? De hacer un examen clínico a través de la taza del baño o tener la báscula en el baño y Sí, claro. que todo ese tipo de información, el peso y todo, se mande de manera inmediata a las clínicas y que se nos regrese vía internet la información en ese momento, sin estar esperando 3 meses después en el ISSSTE, ¿no? Tiempo de IMSS, 4 años. Claro. Sí. ¿No? No estamos ya tan lejos y eso es a lo que vamos en el sentido de estos nuevos edificios inteligentes, que ya hay muchos en el país e incluso no nada más en la Ciudad de México, sino como te decía, o sea, en ciudades ya muy industrializadas. Y lo que se busca es que precisamente la tecnología pues nos facilite las cosas. Y una de las grandes ventajas que tiene la biometría es que va acompañada con ese parámetro de hacer las cosas más fáciles, pero con un marketing directo. Es como si fuera una venta de un producto en el que te llega cualquier tienda y te dice, tú eres mi cliente consentido y tienes estas facilidades por ser un cliente consentido. Solo que además vamos a ponerle un dato biométrico. Wow. Estamos viendo entonces y ya la mercadotecnia se va a llegar a hacer de nuevas tecnologías, los nuevos productos, pero de algo muy delicado, porque están llenándose ya no solamente de los datos personales tradicionales, porque ya en este tipo de mercadotecnia se va a llenar mucho de información sensible. Porque ¿qué pasará cuando una persona, por ejemplo, lo que ponías de las pesas, ¿no? A lo mejor normalmente pesaba 60 kilos, llega a pesar ya 70 kilos, ya sabemos que una persona con sobrepeso pues puede tener acceso a diabetes, a otras situaciones. Se va a enviar esta información al sector salud, pero igual y le puede llegar a los laboratorios o a farmacéuticos para desarrollar productos o para simplemente ofrecerle alternativas para evitar, si es que no tiene diabetes, o para controlar la diabetes. De ahí la importancia de tener un buen marco jurídico en ese sector. O bien, ya sea como nosotros lo tenemos, un marco jurídico en protección de datos personales, Claro. Que abarque y que cubra precisamente cada uno, no todos los supuestos jurídicamente importantes, terminaríamos teniendo una ley muy larga, ¿no? Pero sí que dé los parámetros y que además la autoridad reguladora, en este caso el INAI, pues tenga la fuerza suficiente y la autoridad y la competencia como para poder hacer uso de todo este marco jurídico y sancionar en caso de que exista una violación o una vulneración a un sistema de información personal. Claro, aquí entonces estaríamos, ya solo es la parte jurídica, que tiene que ir que la parte tecnológica, porque van avanzando, mi país, dependencias como Profeco, Secretaría de Economía, otros sectores del sector salud en general, todos tenemos que adecuar un marco jurídico general, si estás de acuerdo, en temas de la protección de datos, o cómo se va a llevar a cabo la protección de los datos, ya en lo que es el Internet de las cosas, que no viene. Ya está el Internet de las cosas al día de hoy, simplemente pues falta un poquito regularlo. Ya están regulados la mayoría de los casos, pero todavía hace falta un poco más, como esos temas de la biometría digital que incluyen datos personales sensibles y que hay que darles una adecuada protección jurídica, como bien mencionas, mi estimada Vanessa. Sí, disculpa que te interrumpa. Yo nada más creo que vale la pena hacer el acotamiento en que no es necesario que se cree una legislación especial sobre datos biométricos. Okay. En algunos países sí lo han estado haciendo e incluso existen comisionados sobre datos biométricos, a la par que existen comisionados de protección de datos personales. Yo no creo que México lo necesite en este sentido. Lo que sí creo es que necesitamos ser conscientes todos de la importancia de la recolección de datos biométricos, porque no es lo mismo que una credencial me pida 10 huellas dactilares, porque todas las huellas dactilares son diferentes, a que me pida una. No es lo mismo. Claro. Es mucha información la que está ahí. Por lo menos son 10 datos personales que están ahí. Claro, estamos llenando de muchísima información que a lo mejor no es necesaria tenerla toda, ¿no? Estaremos hablando entonces de acuerdo a la finalidad a la que le solicitan estos datos, ¿no? Muy interesante. Platicábamos del gobierno y el sector privado, perdón que me regreso un poquito, mi estimada Vanessa,
de los tipos de sistemas que tienen datos biométricos. Fíjate que en el sector privado, bueno, nos encontramos mucho, vamos a alguna institución y pon la huella dactilar, pasaba mucho en varios edificios de insurgentes, todavía hace un año, que hasta te toman la foto de la iris para poder ingresar, etcétera, ¿no? Cumpliendo, digámoslo, vamos a tomarlo sabiendo o que estaban cumpliendo con la normatividad en protección de datos personales. Sin embargo, existen o se ha implementado, aparte de estos sistemas de datos, de obtención de datos biométricos, algunos otros distintos en el sector gobierno y en el sector privado, de esos que conocemos comúnmente. Pues mira, los comunes es precisamente la credencial lectora, el pasaporte, hay por ahí ya también incluso el registro en los juzgados, la intención de las notarías o las bionotarías. Existen varios proyectos que están trabajando y que se están implementando de manera gradual. En el sector privado generalmente lo que está pasando es la asistencia a través del check-in, que también el sector público lo está haciendo para sus empleados. Claro. Pero bueno, aquí el punto es más bien el consenso que se hace o la información que se le entrega a los individuos que van a ser sometidos a este tipo de recolección de información, porque generalmente no existe la sensibilidad del empleador, ¿no?, para darle la información y decirle, bueno, yo voy a recolectar una huella dactilar, va a estar almacenada, quien va a tener acceso a esta información pues solamente va a ser estas personas, la voy a tener hasta cierto periodo después de que a lo mejor tú ya no labores aquí, la voy a destruir. ¿Sí me explico? O sea, sí. Ese tipo de cuestiones que a lo mejor nosotros no estamos muy conscientes, y no estamos tan conscientes porque no existe una cultura de protección de datos personales en términos generales. Vamos al banco y es común que exista un bote de basura lleno sin romper de los vouchers o de los comprobantes de la consulta de saldo. Bueno, sí, claro, sí, cierto. Y luego ni siquiera le atinamos al botecito, lo dejamos ahí medio arrugadito, ¿no? Ahí como que no lo imprimimos, ¿no? Entonces, si eso estamos haciendo con papel, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos preocupando nosotros por la información que es nuestra, en el sentido de que es nuestro mismo cuerpo, ¿no? Nadie se ha quejado de que nos están pidiendo 10 huellas dactilares en la credencial de lector. Claro. Con una es más que suficiente porque cada una tiene la certeza del 99%, ¿no?, de que realmente es tu huella. Claro, fíjate que esa situación que no cumple muchas veces con los principios me he encontrado en la revisión que he hecho en algunas auditorías en protección de datos a las empresas. Te quería comentar, muchas veces no le dan la importancia a los abogados actualizados en estos temas de protección de datos, porque lo que acabas de mencionar es algo básico para los especialistas en protección de datos. Y es más, ha llegado a dar el caso que revisa sus avisos de privacidad o sus sistemas internos de protección de datos y no te menciona ni siquiera, checan ellos con la huella digital y revisa su aviso de privacidad y en ningún lado te habla de la recolección de datos biométricos. Entonces, como bien dices, yo creo que es un poquito de falta de cultura, a lo mejor podríamos decir, en la actualización en protección de datos y darles la debida importancia a los datos biométricos que refieren, sobre todo por lo que platicamos hace un poco fuera de cámaras, precisamente, ¿no? Que ya los datos biométricos, amigos, van a estar o son parte importante de nuestra vida. Podemos ver las huellas dactilares, el tipo de sangre que tenemos, nuestra imagen, ya nos platicó la doctora todos los usos que se les pueden dar. Pero bueno, vamos un poquito más allá, mi estimada Vanessa. ¿Nos puedes y ya platicamos lo benéfico o cuáles son los usos que se les dan? ¿Podrías platicarnos un poco cuáles son los riesgos que pueden haber con el uso de la tecnología para la captación de datos biométricos? Mira, los riesgos generalmente son los mismos, en este tipo de sistemas son los mismos que cualquier otro tipo de sistema tecnológico que pide un dato personal o que administra un sistema o una base de datos. Puede haber un hackeo en las bases de datos, por eso incluso la recomendación de que los sistemas de bases de datos no sean centralizados, ¿no?, que sean descentralizados, es decir, que tengan varias bases de datos, y la importancia de realizar las famosas PIAs, ¿no?, o bien los balances de riesgos que se pueden tener y la forma de cómo se va a actuar ante un robo, hackeo, pérdida de la información. Y ahora también hay una cuestión muy importante, que es en el mismo sistema de información. Cuando alguien está implementando este sistema por primera vez, siempre hay un riesgo de que te pueda dar un falso negativo,
un falso positivo, es decir, que sí es esa persona, pero por la forma en cómo se recolectó la información, pues no fue la idónea, y entonces te arroja un error. Claro. ¿No? Entonces, bueno, este tipo de cuestiones también se tienen que medir, y puede ser que incluso la persona carezca de una mano y nuestro sistema fuerza solicite las 5 huellas dactilares o las 10. Y entonces, ¿qué vamos a hacer en esos supuestos cuando una persona no cumple con toda la información de datos biométricos? ¿No la vamos a registrar? ¿Le vamos a impedir el acceso? Sí, todo ese tipo de cuestiones. Y bueno, por ende también están las cuestiones o los grandes riesgos jurídicos que puede haber. Puede haber una suplantación de la información, de la personalidad, puede haber un robo de datos de biométricos, sin que nosotros tampoco estemos, por ejemplo, enterados. Acabas de tocar, perdón que te interrumpa, un tema importante. Digo que qué bueno que lo tomas, que es muy importante aquí en Data Protección. El robo de identidad. Ahora se está dando mucho, está muy en boga hablar del robo de identidad. Que bueno, yo siempre he sido de la idea que más que robo es usurpación de identidad, ¿no? Pero así lo manifiestan nuestras autoridades, así es como se ha dado a conocer, aunque no esté tipificado realmente. Bueno, sí, ya en el estado de Morelos, ¿no? que vamos iniciando. Ya para hablar de robo de identidad ya estamos hablando de que tienen que intervenir precisamente los datos biométricos, porque bien nos piden la huella digital, nos piden una imagen, una proyección. ¿Qué nos puedes platicar un poquito más a fondo del robo de identidad en relación a los datos biométricos, estimada Vanessa? Mira, es que depende del tipo de sistema que tú estés implementando. Entonces los riesgos pueden ser muy grandes, es decir, si yo ya incluso en las tiendas comerciales tú puedes comprar tu chapa de la puerta biométrica, ¿no? Entonces tú ingresas incluso hasta parece que hay desde 4 hasta 6 posibilidades de huellas diferentes que puede grabar la chapa de la puerta. Y es un claro ejemplo. Yo las ingreso, o todos los miembros de la familia la ingresan, y ya no usamos llaves. Entonces ya no hay posibilidad de que se nos perdió la llave, nos robaron la cartera, el bolso, pero no se llevaron la llave, ¿no? Todo va muy bien. Pero los crímenes se pueden volver más violentos. No quiere decir que sea ese el gran riesgo, pero es una posibilidad. Es decir, si el individuo, el amante de lo ajeno, sabe en dónde vivo, pues o me obliga a dar mi huella dactilar en el mejor de los casos, o bien me corta un dedo para poder ingresar. O la otra, más sofisticada, tipo película, ¿no? Es que ya existe también la tecnología para poder crear tu huella dactilar y poderla sustentar haciendo creer que es una película que se forma en tu piel y la presentas como si fuera tuya. Wow, ¿no? Sí. Entonces, vamos, parece que es de película, pero vamos, ya están así las cosas, ya está pasando. Y el hecho de que no exista un delito, no esté tipificado ese hecho, bueno, pues deja la puerta abierta para muchas cuestiones. Porque no necesariamente, generalmente cuando algo pasa así, es porque hay un robo material, pero no necesariamente. Puede ser que te roben o te hackeen la lista de clientes, claro, ¿no? Y ahí tengas también la huella dactilar de esas personas, sí, pero no has tenido noticia de que hayan sufrido algún percance estas personas. Pero ya existió el robo. Entonces, ¿cómo vamos a tipificar un robo de información, un robo de usurpación? ¿Para qué quieren este tipo de información? claro. Entonces, ahí es en donde sí te necesitamos, o el mundo del abogado en realidad tiene que estar muy al día para poder crear ciertas tipificaciones y ver cómo es que podemos darle solución, e incluso ser tan creativos en el caso de que exista un robo de identidad y que aunque no esté tipificado, poder presentar la denuncia, ¿no? o pertinente, ¿no? Claro, fíjate que en esos temas, o lo difícil de no estar tipificado, es que entonces cada robo de identidad se configura de manera diferente. Uh-huh. Yo en alguna ocasión puse aquí un ejemplo de por qué me inicié con estos temas del robo de las tecnologías de la información, porque empecé a capacitarme ya hace varios años. Le robaron, rápido te lo comento, una persona, le robaron la identidad de su empresa, yo me di cuenta hasta después, le robaron la página, se llevaron los clientes, los proveedores, el ingeniero de sistemas. En ese caso en específico no utilizaron datos biométricos, pero robaron la identidad comercial, igual fue robo de identidad. Sin embargo, ahorita vemos muy en boga los llamados robo de identidad del SAT, que lo dicen muy fácil, robo de identidad, ¿no?
perdón, vuelvo a lo mismo, para mí es usurpación, ¿no? Pero para ellos es robo de identidad. Y ya está surgiendo también en el IMSS. Y en estos casos sí utilizaron datos biométricos. Entonces estamos hablando como abogados, pues nos corresponde la parte de poder llevar a causa todos estos y tienes casos. que hacer la creatividad, tienes que buscar algún otro tipo de delito para poder perseguirlo. Y vamos, mira, el robo puede ser incluso a lo mejor con las mejores intenciones. Poder ser, es muy común y vamos, el hecho, por ejemplo, de utilizar beneficios sociales como el no pagar el Metrobús o el metro a través de la INAPAM, la credencial. Pues le puedes poner una credencial, le sacas fotografía y la presentas. Claro, sí. ¿No? Sí. Entonces, vamos, se puede ser incluso para poder ser parte de algún beneficio social que a lo mejor dices, bueno, no tiene los papeles, no sé, cualquier situación y dices, bueno, o sea, lo hizo por un buen fin, claro, ¿no? Pero el punto es que va más allá. ¿Qué pasa cuando no son con un buen fin? Si se puede hacer ese tipo de cosas, hay muchos indocumentados que, por ejemplo, la nueva credencial no la han podido todavía hackear, por decirlo de alguna manera, o duplicar, pero las credenciales anteriores, tú encontrabas a varios indocumentados centroamericanos con ese tipo de credenciales, con su fotografía. Sí. ¿No? Y entonces, bueno, a la hora que les hacías cantar el himno nacional, bueno, ahí en donde te encontrabas con que no era, ¿no? Pero ese es así como que el simple hecho de decir, estoy utilizando esta información, puede ser biométrica o no, pero no existe tipificado y entonces tenemos que hacer uso de la creatividad. Claro, y que cada autoridad también lo interpretará de manera diferente. Definitivamente. Es más, México es uno de los países en los cuales el robo o clonación de tarjetas de crédito es número 1, o sea, y bueno, la policía cibernética pues anda tratando ahí de hacer lo mejor que puede, pero tampoco existen buenos mecanismos jurídicos como para poder atacar ese tipo de sistema. Y estamos hablando de una tarjeta de las tarjetas de crédito que tienen muchos años de uso. Claro. Sí, aquí tienen el respaldo, o por atrás viene la Comisión Nacional Bancaria de Valores pegando fuerte para que les den solución, ¿no? Pero miren, siguiendo tomando este tema de los datos, me gustaría que nos platicaras, ya hablamos de la recolección, después se generan documentos biométricos donde van a estar almacenados de una forma u otra, porque hablamos mucho de la tecnología, pero a fin de cuentas, sobre todo ese tipo de datos biométricos por los laboratorios, pero me voy a ver un poquito más relación a lo que se ve normalmente, ¿no? Sí. Los laboratorios, etcétera, almacenan estos documentos y yo me he encontrado en los mismos laboratorios que los tienen ni siquiera en computadora, en papel, empilados en archivos, todavía al día de hoy, increíble. Tienen computadoras que valen, no sé si cientos de miles de pesos, servidores, muy buena tecnología, porque no están retrasados en tecnología, pero de una forma u otra siguen teniendo el almacenamiento de esta manera, independientemente de la digital. Pero mira, si me lo permites, regresamos después de un corte y seguimos platicando del tema, si me lo permites, ¿sí? Amigos, seguimos en su programa Abogados al Día. Ya vieron, está súper interesante el tema. Difícilmente van a poder volver a escuchar un tema con un especialista como la que tenemos el día de hoy con nosotros en la televisión. Entonces, quédense con nosotros, regresamos en un momento. Muchas gracias. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Amigos, nuevamente bienvenidos a su programa Abogados al Día con el tema datos biométricos con la doctora Vanessa Díaz Rodríguez. Vanessa, continúa un poquito la plática, la charla. En otros países acostumbran tener una tarjeta de identificación, la llamada ID, en Europa, Noruega, me parece, Bélgica, Polonia, Finlandia, tienen ese tipo de documentos que tienen información biométrica, su tipo de sangre, etcétera. ¿Nos podrías platicar un poquito al respecto? Yo sé que tú conoces mucho de este tema. Primero que nos platiques un poquito al respecto y bueno, adelantándome un poquito a la segunda pregunta, y si piensas que en México podría tener éxito este tipo de aplicación de tarjetas de identificación. Mira, la tendencia en este tipo de sistemas o documentos de identidad es precisamente utilizar los datos biométricos y explotar precisamente la tecnología. Y lo que está muy de moda en Europa precisamente es ese tipo de documentos en donde solo un documento me va a servir para todo. ¿Y qué va a abarcar o qué es a lo que me refiero cuando digo todo? Puede depositarme la nómina, puedo hacer mi consulta de saldo, ya no necesito un token, puedo pagar la gasolina, el café, lo que quieras, en cualquier, o la intención es que sea en cualquier estado miembro de la Unión Europea. Hay un proyecto que apenas empezó hace 3 años y que ya ha ido avanzando y es entre Alemania y Polonia. Muchos alemanes trabajan en Polonia y viceversa. Entonces las empresas de Alemania les pagan a sus empleados con nacionalidad en Polonia y viceversa directamente a este tipo de tarjetas. Ellos sin ningún problema en su país de origen utilizan este tipo de tarjetas. La idea o la intención a largo plazo que tiene la Unión Europea es que no se necesite el pasaporte para poder viajar dentro de la Unión Europea, si es que, bueno, todavía sobrevive, ¿no? Porque todavía hay problemas ahí con los nuevos temas que ellos están teniendo. Y la idea es precisamente que con ese documento de identidad, porque pues tiene una huella dactilar, tiene una firma, tiene una fotografía, tiene el iris, tiene cuestiones de estados de salud clínicos, sobre todo para cuestiones de emergencia, ¿no? Puedan atenderlo en cualquier clínica y tenga su historial clínico en ese momento sin necesidad de estar buscando que sea atendido realmente por el doctor o la clínica de costumbre. Puede ser en cualquier país de la Unión Europea. Y entonces, bueno, esa es la tendencia, sustituir el pasaporte para ellos con esa credencial. En América lo está haciendo algunos de los países como Colombia y como Argentina. ¿Cuál es el problema que nosotros en México pudiéramos llegar a tener? Es la confiabilidad que nosotros tenemos con el Estado, con el gobierno y con el sector privado, principalmente por el tipo de legislación que tenemos. Es decir, tenemos una legislación que por un lado regula el sector público y por el otro al sector privado, pero que es más exigente para el sector privado que para el sector público. Entonces, ahí podría ser el primer reto que nosotros pudiéramos tener ante ese tipo de documentos. Lo hemos estado utilizando y no lo hemos podido explotar porque, por ejemplo, este tipo de documentos te cuesta $1 la expedición de una tarjeta. Entonces, bueno, o sea, es relativamente barato, más o menos.
Pero si hacemos cuentas en lo que nos hemos gastado en las credenciales electorales, pues no le hemos sacado el provecho. ¿Por qué? Porque nada más la vamos a utilizar para ir a votar, para el banco, pero no siempre nos va a servir para el banco porque puede ser que no pongamos nuestro domicilio y entonces necesitemos del estado del domicilio para poder acreditar que nosotros vivimos en esa localidad, ¿no? Es una credencial que para mi gusto pudiera explotarse más, tener un poquito más de uso para poderlo utilizar en otro tipo de cuestiones, pero tenemos que ir también poco a poco. Y primero lo que tenemos que definir es si queremos un sistema de base de datos centralizado o descentralizado. Argentina lo que hizo es tener un sistema de bases de datos único en el cual tiene acceso a la migración para cuestiones de pasaporte, visas, la policía, y aquí es en donde nosotros veíamos el pequeño bemol, ¿no? De confiamos en nuestra policía, confiamos en nuestra milicia, ¿sí? Y algunas otras cuestiones, para incluso cuestiones de seguros sociales, programas de ese tipo. Nosotros, bueno, tenemos credenciales para todo tipo, ¿no? Tenemos la credencial del IMSS, la credencial del ISSSTE, y a lo mejor hay veces que somos miembros de los dos, Sí. acreditos por los dos. Tenemos la del club, tenemos la de la tienda a la que vamos. Ahora del apoyo de salud para que llegara a todos los mexicanos, Así es, ¿no? También exacto, el Programa ¿no? Nacional de Salud. Así es. Entonces tenemos muchas bases de datos, e incluso se inició un padrón para los menores. Sí. Que quedó olvidado, quedó encajonado y no sabemos realmente qué es lo que esté pasando con esa información, quién tiene acceso. A lo mejor y nadie está haciendo mal uso, pero el hecho de que esté ahí un programa que haya iniciado y que esté encajonado, se gastó dinero en ese programa y pues no le vemos la utilidad. Entonces, bueno, ese tipo de informaciones, pues, de este tipo de documentos pueden tenernos muchas ventajas que deben de ir acompañadas de muchas cuestiones tanto tecnológicas, éticas y jurídicas para que no exista tanto riesgo o minimizar el riesgo, como se dice coloquialmente. Claro. Aquí en México pues, se trató, en algún tiempo se estuvo hablando, desde que nació la CURP, yo recuerdo con el nacimiento de la CURP, decían, no, ya con la CURP ya no vas a necesitar RFC, ya no vas a necesitar la credencial de lector, leyendas urbanas, ¿no? Un poquito como el RENAVE también del registro de vehículos. Sí. A últimas fechas se ha estado escuchando mucho en el ambiente que México se sigue discutiendo la idea de una tarjeta de identificación con toda esta información. ¿Tú crees que en estos momentos, de acuerdo al momento que nos encontramos, tecnológico, político, de todo lo social de México, pudiera aplicar este tipo de documentos? ¿Sería viable? Mira, a mí me gustaría. Sin embargo, no creo que existan las condiciones. Y lo reciente es el hecho de decir quién tiene los fondos, quién la va a administrar. Y ustedes recordarán que en tiempos, no sé, hace 3, 4 años a lo mucho, exagerado 5, yo creo que es incluso menos, es qué iba a pasar con el padrón electoral. Si el padrón electoral lo tenía el ahora INE, antes IFE, ¿quién se lo iba a dar a Gobernación? Gobernación es quien está encargado, incluso la legislación lo establece, ¿no? La Ley General de Población ahí establece, ya habla de un documento de identidad único. Claro. Pero el problema en nuestro país es precisamente económico, de presupuesto. ¿A quién le voy a asignar? Porque debe ser un padrón continuo, ¿no? Incluso, ahora, aquí hay que hacer un acotamiento muy importante. El hecho de que yo utilice un documento biométrico, ya sea de identidad, una credencial electoral, un pasaporte biométrico, no quiere decir que sea fidedigno, en el sentido de que esa persona puede haber obtenido ese documento con otro tipo de información o papeleo burocrático, claro, y que no sea esa persona. Por ejemplo, Interpol dice, bueno, por instrucciones a nivel internacional, a partir del 2015 todos los países tienen que utilizar un pasaporte biométrico. Pero eso no quiere decir que no se tenga que hacer un chequeo de la persona que viaja, independientemente de su pasaporte o de su visa. ¿Por qué? Porque existen diferentes documentos en un solo país que pueden hacer que se acredite la identidad de esa persona para obtener el pasaporte. Nosotros tenemos 32 entidades, ¿no? Que emiten un acta de nacimiento.
Puede ser que nos hayan registrado, puede ser que no nos hayan registrado. Y entonces, ¿cómo hacemos para obtener un documento de identidad? Pues ante un notario, me acompaña una persona y yo le puedo decir que me llamo Verónica. Claro, sí. Hay un documento de autenticación real. Exacto. Y con ese documento, con esa acta de nacimiento o ese cambio de nombre, puedo tramitar mi credencial de elector y puedo tramitar mi pasaporte. No me voy a llamar Vanessa, va a tener las huellas dactilares, va a tener mi fotografía, me llamo Verónica. Claro. Entonces, ese es uno de los principales cuestiones, es decir, voy a utilizar mi identidad biométrica o mi documento de identidad biométrica, pero con un ámbito que me acompañe jurídicamente, tecnológicamente y culturalmente, el hecho de tener una buena ética de que lo que voy a hacer es por bien. Claro, y estamos viendo, de hecho estamos sentados, o México, yo pienso, ha sentado muy bien las bases. Yo creo que el INAI, como bien platicábamos hace un rato, ha hecho muy bien su trabajo. Poco a poco estamos saliendo adelante, está generando el INAI cultura en estos temas. Tan es así que, pues bueno, digo, Data Protección, al ser un programa independiente de abogados, pues tratamos estos temas al saber la importancia de estos temas, ¿no? Al día de hoy. Podemos ver, mi estimada Vanessa, que entonces hacia allá vamos. Tarde o temprano vamos a tener una tarjeta de identidad que nos va a permitir tener nuestro tipo de sangre, nuestros datos bancarios y no tener tantos documentos como los que tenemos actualmente. La parte benéfica, si estamos, por ejemplo, tenemos alguna enfermedad tipo diabetes y nos encontramos de vacaciones en algún lado y no contamos, sufrimos algún percance y no podemos comunicarnos con nuestro doctor, pues vamos a poder tener acceso al expediente clínico, ¿no? Claro, de hecho, uno que está en la Ciudad de México y viaja y tiene que hacer uso de la clínica del ISSSTE en esa localidad, en Morelos, en Acapulco, no sé, pues seguramente viajará usted con su credencial del trabajo y el último talón de pagos. Bueno, la idea es que ya no necesite viajar con eso, ¿no? Ya sencillamente con su credencial de identidad usted pueda ir a la clínica y que sea atendido y que tenga toda la información del doctor para poder hacer un diagnóstico completo. Ok, no, pues miren, tiene sus beneficios. Yo creo que son mucho más beneficios. De hecho, no encuentro todavía contras. Lo único que necesitamos, la contra, pues sería que necesitamos pues caminar a lo mejor un poco más rápido para poder formar el marco jurídico necesario. Y sobre todo, no tanto para nosotros como abogados, sino para poder generar certidumbre a las personas. Así es. Transparencia, ahorita que está tan de boga el tema de transparencia. ¿Qué se van a hacer con esos datos? ¿Quién los va a manejar? ¿Qué tan preparada está la gente para prepararlos? Y una vez que ya tengamos esa certeza jurídica, ese marco jurídico, pues bueno, va a ser una excelente idea que contemos con este tipo de identificaciones. Mi estimada Vanessa, ¿quisieras comentarnos algo más sobre este tema? Pues en realidad es precisamente el tener conciencia de que nosotros somos la información ahora con este tipo de tecnología y hay que ser conscientes y que hay que preguntar para qué nos están requiriendo esa información. O sea, no es en contra o algo personal con el que nos está atendiendo, sino sencillamente pues es nuestra información y hay que cuidarla. Claro, tienes razón. Bueno, Vanessa, antes de finalizar el programa, estamos por finalizarlo, yo quisiera comprometerte. Mira, ya lo hicimos con Rodrigo, con los dos Rodrigo, Obrenday, Santisteban, contigo, que son los grandes especialistas en este país en temas de protección de datos, a que nos visitaras próximamente. Yo sé que escribiste un libro en Derecho a las Tecnologías de la Información, sí. Y me gustaría invitarte para que estés próximamente con nosotros para este tema y para otros temas de protección de datos. Entonces, si aceptas la invitación, pues quedas comprometida. ¿Qué te parece? Pues yo quedo comprometida, encantada. Muchísimas gracias, Mario. No, muchísimas gracias a ti, amigos. Como vieron, hemos tenido un programa, pero de primer nivel, ¿no? Estos temas difícilmente encontrarán a autoexperta que les pueda dar estos temas, que los platique y sobre todo que se los baje a la realidad de los mexicanos, ¿no? Entonces, pues bueno, no me queda más que agradecerte. Muchas gracias, Vanessa. Muy amable. Amigos, este ha sido su programa Abogados al Día, Data Protección. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.